Hola, saludos y bendiciones. Les habla su servidor y amigo Servando Azuaje. El día de hoy estaremos compartiendo un tema de la palabra de Dios que trae como referencia que tiene que ver con la integridad. Vamos a estar tratando el tema caminar en integridad. Hoy más que nunca, donde la sociedad está al borde de un precipicio por haberse apartado de los fundamentos de la fe, de la comunión, de la esperanza, por haber sacado de las aulas la Biblia, la oración y haber introducido toda teoría anticristiana, materialista, humanista, racionalista. No nos extraña entonces que esta generación que nos ha tocado vivir sean personas tan diferentes a como era la sociedad hace 40 o 50 años atrás. El mundo cambia de acuerdo a la formación que se le dé a sus ciudadanos, personas que se van naciendo y creciendo. Es un despropósito vivir sin Dios, aunque lo nieguen mil veces, aunque lo queramos sacar de las aulas, de las universidades, Él está presente. Él está presente. Cada vez que te levantes por la mañana, cada vez que oigas a los pajaritos cantar, cada vez que veas la luz del sol, cada vez que cuando raye el alba veas las estrellas brillar en el infinito universo, esa es una evidencia de que Dios es real. No que esas cosas sean Dios, no, eso es panteísmo, sino que todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto de una mente inteligente, es producto de un creador. No somos producto del azar, producto de una cadena evolutiva. No, nada que ver con esas teorías. Simplemente somos creación de Dios, a su imagen y semejanza. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué la sociedad está como está? Simplemente porque nos hemos distanciado y divorciado de Dios. Pero cuando nos acercamos a Él, hay un cambio, hay un nuevo horizonte. Y es mi sentir poder despertar el hambre de escudriñar las escrituras y volvernos a la fuente, de volvernos a ese Dios poderoso, no que nos presenta el humanismo, el racionalismo, las filosofías orientales, la metafísica, el gnosticismo, el agnosticismo, el ateísmo. Son dioses que no son acordes con el trascendental todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. En base a esto vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 10, versículo 9, para tratar este tema, caminar en integridad. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. La integridad es una de las posesiones más preciadas que puede tener un líder, que puede tener un padre, que puede tener una madre, que puede tener un hijo, que puede tener una hija, que puede tener cualquier persona que se desarrolla en la sociedad. Tener integridad es una posesión muy preciada, muy valorada, muy importante. Probablemente sea el factor que más dramáticamente afecta la confianza que los seguidores tienen en el ministerio de líder. Cuando se pierde la integridad, es muy difícil volver a construirla, porque el daño que le hace a la credibilidad del ministro es profundo, en algunas ocasiones irreparable. Cuando se pierde la credibilidad, se pierde todo. Y una persona pierde la credibilidad cuando deja de ser íntegro, cuando empieza a decir una cosa
y hace lo otro. Predica y enseña algo que no vive, que no practica. Y ahí se pierde la integridad. Cuando nos convertimos en simplemente repetidores de un eco y no hacedores de una verdad. Cuando somos repetidores de un eco y no hacedores de una verdad, somos simplemente hipócritas. Somos simplemente farsantes que nos disfrazamos de atuendo de oveja, pero con la astucia de actuar como un mentiroso y un falsante. Eso pasa cuando se pierde la credibilidad. Comenzamos en una regresión de antivalores. Por eso, al ver el mundo como está convulsionado, es porque hay una pérdida de integridad. Y eso comienza con los políticos. Hoy, en la balanza de la justicia, del valor, de lo que es la verdad, pesar a un político en estos postulados, posiblemente sus planteamientos, sus promesas electorales, llevados a la práctica, no se cumplen. Porque usando la artimaña de la astucia, de poder hipnotizar a las personas con sus palabras mágicas, les promete cosas que luego después no cumple. Y así ocurre en todas las áreas de la vida, cuando nos desviamos de la verdadera sintonía de lo que debemos ser como personas íntegras en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Pensemos por un momento en esto, en esta pregunta. Y la planteo para que la meditemos y nos respondamos a nosotros mismos si estamos caminando en integridad. La pregunta es, ¿soy una persona íntegra? Repito la pregunta, ¿soy una persona íntegra? Nadie mejor que tú puedes responder a la misma. En este sentido, el diccionario define la integridad de la siguiente manera: un fuerte compromiso con principios morales, la condición de estar sin corrupción ni mancha, honestidad, entereza y sinceridad. Repito el concepto de lo que es la integridad. Un fuerte compromiso con principios morales. La condición de estar sin corrupción ni mancha. Honestidad, entereza y sinceridad. Entonces, haciendo un resumen, integridad es y tiene que ver con compromiso, principios morales, honestidad, entereza y sinceridad. Cuando el diccionario se refiere al estado de corrupción, no se está refiriendo tanto a pecados puntuales, sino más bien a una falta de consistencia entre los principios y el comportamiento del líder. Esto se manifiesta con mayor frecuencia en una contradicción entre lo que predica o enseña y lo que practica y vive a diario. Proclama el amor, pero es duro e insensible con su familia. Exhorta la obediencia, pero vive en desobediencia a las leyes de su país. Pregona la honestidad, pero es poco transparente en el manejo de las finanzas.
Este doble mensaje daña la autoridad del líder, daña la autoridad de la persona, cual sea su función en esta sociedad. Carecer de lo que anteriormente he dicho implica vivir en corrupción, implica vivir en un abismo de eterna anarquía, de eterno despotismo, de eterno andar en la vida sin un propósito, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Es decir, engañamos a los demás y nos engañamos a nosotros mismos. Todo esto es un despropósito. Por eso, el tema de hoy, caminar en integridad, nos invita a despertar, nos invita a volvernos de esa senda oscura de transgresión y maldad al camino verdadero de la luz y de la esperanza. Hoy es buen momento para volvernos a la senda de la verdad y dejar de caminar más en pecado, en corrupción, en doble vida, en doble mentalidad, en doble forma de interpretar la existencia. Un autor que escribe sobre el tema de la integridad no duda en afirmar: la prueba final sobre la cual descansa la credibilidad de cualquier líder es si hace lo que dice. Repito, la prueba final sobre la cual descansa la credibilidad de cualquier líder es si hace lo que dice. ¿Cuál es el problema del cristianismo hoy? La incoherencia de su doble forma de vivir. Dice ser algo que no practica. Vive en una neurosis colectiva de una fobia, de ansiedad, de temor y de preocupaciones. Y a la vez dice que cree en Dios. Y a la vez dice que Dios es su esperanza. Y a la vez dice que no hay que afanarse por nada. Debemos estudiar y debemos revisar qué mensaje estamos predicando. La integridad es difícil de encontrar en cualquier esfera de la vida, pero es particularmente escasa entre los que vivimos y ministramos en los distintos países del mundo. De alguna manera la iglesia se ha divorciado o ha divorciado su doctrina de la realidad que se vive a diario en la vida espiritual. Encontramos que los miembros de nuestras congregaciones son de una manera en las reuniones y de otra completamente diferente durante la semana cuando salen a las calles a hacer sus vidas rutinarias. Sus testimonios en el trabajo y con sus vecinos no solamente es pobre, sino que en muchos casos constituye una verdadera piedra de tropiezo para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Muchas veces, sin darnos cuenta, por nuestra falta de integridad, somos piedra de tropiezo a otros, porque el mundo no puede ver en nosotros reflejado el amor de Dios si nosotros con nuestros hechos predicamos otra cosa. El Evangelio, el mensaje eterno de Jesucristo, que va a conocer el mundo, es el que digamos nosotros con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Con las palabras podemos decir y prometer muchas cosas, pero los hechos marcan la diferencia, la coherencia, ser coherente. No podemos como líderes desentendernos de esta triste realidad. Es más
de una situación, nuestra gente no ha hecho más que imitar lo que ven en nosotros, porque nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras. En el área que nos desenvolvamos, somos agentes de cambio y debemos influenciar a los demás para bien, no para mal, porque la gente nos imita, los hijos nos imitan y debemos ser personas íntegras. El pasaje de hoy que hemos citado: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto, describe la confianza que se tiene el hombre íntegro en sí, y a su vez las consecuencias de no andar en integridad. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino sufrirá quebranto. ¿Cuál es la bendición de caminar en integridad? Estar tranquilo, estar confiado de que posiblemente nos puede faltar todo lo material, pero si tenemos una vida plena, llena de la riqueza, de las bondades, de la misericordia de Dios, todo lo ausente material va a ser llenado por esa riqueza espiritual. De lo contrario, el que lo hace al revés pervierte su camino y sus consecuencias van a ser quebranto. Cuando vivimos de espalda a Dios, las consecuencias van a ser quebranto. No te quejes si tu vida ha sido quebranto continuo, no por hacer la obra de Dios, sino por desobediente. No te quejes. Lo que puedes hacer hoy es detenerte un momento y decir: ya va, ¿qué he estado haciendo mal que me ha llevado a vivir esta vida de la cual no salgo, de este círculo vicioso de traumas y dolor? Si las causas son que te has alejado del Señor, bueno, hoy es día para que te reconcilies con Él. Hoy es día para que le digas: Señor, perdóname por haberte dado a la espalda. Estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, de mi falta de comunión contigo. ¿Cómo voy a tener comunión con los demás si no tengo comunión contigo? Perdóname, Señor. Me vuelvo a ti. Si ese es tu diálogo con el Señor, harás bien y verás cómo tu vida se convertirá en un océano de bendición, en un mar de cristal, de horizontes puros, nobles, que te llevarán a la cima del éxito. Así que hoy es buen día para que medites en esto y reflexiones y revises si estás caminando en integridad. Hoy es el día para la oportuna salvación en Dios y recibir refrigerio de su mano. El compromiso pues es que camines confiado en cultivar a diario este aspecto en tu vida, de mantenerte íntegro, de ciertamente entender que hay complicaciones, que hay problemas, que hay aflicciones, pero cuando estoy confiado en Dios, cuando camino en integridad, hay una oportunidad, hay un mejor camino, hay una forma de interpretar las cosas. Hoy se nos invita a caminar en integridad. Y ya para resumir e ir concluyendo, quiero orar por ti y pedirle a Dios que te ayude a caminar en integridad. Y que tú ores por mí, para que yo también me pueda mantener en integridad. Y todos nos mantengamos en integridad, porque no estamos exentos al pecado, a la caída, a la tentación. Pero grande es Dios que nos puede ayudar en nuestra debilidad, a no claudicar ante el pecado y la maldad de este sistema. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora me uno con mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, todos a los que pueda llegar esta palabra. Hoy, Dios mío,
reconocemos que hemos pecado, que hemos caminado de espaldas a ti, haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto, haciendo lo que no te agrada. A través de tu Hijo Jesucristo queremos recibir perdón, que la sangre del pacto eterno nos limpie de todo pecado y el nuevo camino de la verdad sea anunciado en nuestro corazón como un horizonte de verdad y de esperanza. Restaura al que está caído, levanta al que está desanimado, sana al que está enfermo. Te ruego y te pido por todos los que estén padeciendo en este momento por tu causa, por tu obra, y los que estén padeciendo por sus pecados, por sus aflicciones. Yo te pido que tengas misericordia de ellos y que podamos todos reconocer que tú eres el único que puede sustentar nuestras vidas para vivir confiado. Te doy gracias por este momento y esta oportunidad de dirigirme a mis hermanos y hermanas y a todo el que llegue esta palabra, que sea un refrigerio y un bálsamo y le levante y le dé fuerzas para seguir adelante. Amén. Para concluir, el gran comentarista Matthew Henry dijo lo siguiente: los buenos principios fijados en la cabeza producirán buenas decisiones en el corazón y buenos comportamientos en la vida. Los buenos principios fijados en la cabeza producirán buenas decisiones en el corazón y buenos comportamientos en la vida. Camina en integridad y que Dios te ayude a seguir adelante y avanzar hacia la meta del supremo llamamiento. Que Dios te bendiga y te guarde hasta una próxima oportunidad. Amén.